palabrero. Muchos no querían escuchar a Pablo, pero lo escucharon y muchos tuvieron fe. ¿Por qué? Porque Dios estableció aquel tiempo para que este evangelio fuera predicado a aquella generación. Pero a esta generación, a este tiempo, Dios estableció este momento para que su palabra corra, para que los cielos se abran, para que el reino de Dios sea manifestado. Porque el tema del reino de Dios es un tema fundamental de la Escritura. Es Dios gobernando el corazón del hombre, es Dios tomando el dominio en el mundo espiritual de mi vida, de tu vida, de la sociedad. Porque toda la rodilla un día se doblegará delante de Él, porque Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo en sus manos, porque su reino es un reino irremovible. El reino de Dios se ha manifestado en muchas partes del Antiguo Testamento. El hermano Mauricio va a hablar un poco acerca del reino de Dios. Aleluya, santo sea el Señor. No es que nosotros hemos llegado tarde o esta campaña se haya retrasado, sino que todo tiene un propósito de Dios. Quizá en aquel momento, ¿cierto? Cuando Pablo pasaba por Atenas y lo tomaron y él empieza a hablar de este Dios maravilloso, en aquel entonces la gente empezó a creer y a reconocer que el único Dios era nuestro Jehová, Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué es importante que usted sepa del reino? Porque muchas veces creemos en Dios, muchas veces creemos en una doctrina, muchas veces creemos, ¿cierto?, en el caminar, pero tiene que entender que el reino de Dios tiene poder, el reino de Dios tiene justicia, porque su palabra dice, primeramente buscar el reino de Dios y todo será añadidura. Y Dios le va a añadirle no tan solo algo quizás económico, sino espiritual, porque usted necesita ver las cosas sobrenaturales, usted necesita ver las cosas que Dios quiere mostrar, aquellas cosas ocultas y aquellas cosas que Dios tiene con usted. Amada persona, aquel joven Daniel, cuando estaba en aquel tiempo y había muchos dioses y todos querían inclinarse ante él, ante esos dioses, él no se inclinó, él permaneció firme y él empieza a hablar en el capítulo 2 versículo 44 y dice que se levantará un reino, porque vino revelación sobre un ángel a Daniel y empieza a decir Daniel en aquel entonces, Pastor Gilberto, que se levantará un reino que jamás será destruido y ese reino gobernará y ese reino nadie estará frente de él, porque miles caerán hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el frente y hacia atrás, y usted tiene que tener ese reino en el corazón, usted tiene que permanecer en el reino de Dios y su justicia, porque Él le revelará, Él le hará cosas grandes, le enseñará a vivir conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos viven conforme al corazón de Dios? No tenemos que tener un corazón inclinado a nuestra propia voluntad, porque el reino de Dios es su majestad. Cuando usted va a un reino, cuando usted va a un gobierno, usted inclina su cabeza y dobla su rodilla y usted reconoce que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él todo lo puede, porque Él todo lo puede y Él puede hacer cosas grandes en su vida. Pero no tan solo eso, Pablo empieza a predicar sobre la resurrección, él empieza a hablar sobre Cristo, empieza a hablar sobre la fe, cuán importante es tener fe. Mucha gente al ver lo que pasa alrededor, acaba la fe, quizás se ha muerto un familiar, quizás ha tenido alguna enfermedad, quizás ha sido derrotado, pero no ha sido destruido, porque Dios tiene un propósito con usted y ese propósito lo vamos a compartirlo al final, Pastor Gilberto. ¿Cuántos quieren saber cuál es el propósito de Dios hacia el hombre? Usted tiene que entender que no tan solo usted vino para predicar, no tan solo vino para ser llamado, sino usted vino a cumplir un rol de ser un hijo de Dios, de caminar como un hijo de Dios, de poder hablar como un hijo de Dios. Aleluya. Aleluya, qué tremenda revelación. Y siguiendo en el tiempo que Dios ha prefijado los tiempos, como él mencionó aquí nuestro hermano, que en el antiguo pacto Dios se reveló a Daniel hablando de un reino, que este reino iba a tener reyes que iban a gobernar a esta humanidad. Pero en la plenitud de los tiempos, dijo el apóstol Pablo, tomando con seguimiento aquí de lo que dijo aquí Pablo en Atenas, que Dios ha prefijado y establecido los tiempos. Y este mismo apóstol dijo que en la plenitud de los tiempos Dios envió a Jesucristo, porque no hay reino si no hay un rey. Todo el reino tiene un rey, todo el reino tiene
un gobernante, todo el reino tiene un legislador, tiene alguien que imprime sus leyes para que todos aquellos que son súbditos del reino necesitan adorar a este rey. Y Dios ha enviado a Jesucristo en la plenitud de los tiempos, pero Jesucristo no vino cabalgando en un carruaje, Jesucristo no vino en un caballo muy bello, pero Él se tomó de un burro, dice la palabra de Dios, y Él fue humillado por toda aquella descendencia de Israel, por toda la aristocracia, o sea los judíos, o sea los religiosos de la época, los grandes hombres que gobernaban el imperio, no entendían que delante de ellos estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que estaba cabalgando por un burro y entró en aquella Jerusalén terrestre. Pero déjame decirte una cosa, este Jesús en la segunda venida, Él no va a venir en un burro, Él va a venir, dice la palabra de Dios, de un caballo blanco, a donde en su muslo va a estar escrito el verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a gobernar esta humanidad, que va a gobernar este mundo, y todos aquellos que son humillados un día van a gobernar juntamente con Él. Y el mensaje central de Jesús siempre fue acerca del reino de Dios. Aleluya. ¿Quién sabe qué fue lo primero? La primera palabra, el primer mensaje de Jesucristo. Si usted va al libro de Mateos, capítulo 4, versículo 17, dice que en aquel entonces Jesús comenzó a predicar, Pastor Gilberto, y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero hay una palabra